tardes, queridos amigos. Estamos aquí en una nueva edición de Nuevas Voces, absolutamente en vivo, siendo las 13 horas con 8 minutos de hoy, jueves 28 de marzo, jueves santo, además, la institución de la Eucaristía, la última cena, para quienes somos católicos, es muy importante esta semana. Empieza un periodo muy importante, ¿cierto? La conmemoración de la Semana Santa. Y no solamente es un jueves cualquiera, sino que es un jueves de historia con el profesor Alejandro Sanfrancisco, doctor en Historia de Oxford, director de formación del Instituto República, director del Proyecto de Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián, académico de la Universidad Católica. Tiene más títulos que Colo-Colo, diría José Francisco Lago, ¿no? Alejandro Francisco, y amigo, lo más importante. Eso es lo más importante, lo único que vale la pena en la vida. Lo único que vale la pena. Gracias por estar con nosotros, profesor. Además, absolutamente en vivo. Un gusto. Además, hoy es el cumpleaños de Mario Vargas Llosa. Él nació el 28 de marzo de 1936, fue uno de los grandes autores del boom latinoamericano, está vivo, cumple 88 años, y es uno de los intelectuales más relevantes de fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Así es, y que se ha mantenido bastante activo, ¿cierto?, hasta el último momento. El año pasado incluso visitó Chile. Pero dejó de escribir el año pasado, tanto en la prensa, en el diario El País, como la novela. Se despidió de... Salió hace poco una última novela, efectivamente. Bueno, vamos a hablar hoy día de un tema que ha estado cruzando nuestra conversación de toda la semana, que ha sido estas declaraciones del senador comunista, el senador Núñez, quien sostuvo en una entrevista televisiva que tuvo en CNN, que frente a la situación, ¿cierto?, que se estaba viviendo en el Senado, el gobierno debía tomar una nueva disposición y utilizar nuevas herramientas, por decirlo de alguna manera. Sostuvo que el gobierno tiene que convocar a la presión ciudadana para sacar adelante las reformas, porque en el Senado tenemos un quiebre brutal. Esto generó, por un lado, apoyos irrestrictos e inmediatos de presidentes de la coalición de gobierno como Diego Vela, de Revolución Democrática, un alejamiento por parte de las autoridades del gobierno. Salió primero el subsecretario Monsalve, sosteniendo que en realidad declaraciones como estas deberían, digamos, no representar al gobierno, quizás obviamente a los senadores de la coalición, pero al gobierno no le compete ni le corresponde convocar a ningún tipo de presión. Lo que corresponde es gobernar, y eso lo hacen el presidente Gabriel Boric y su gabinete, dijo ese mismo martes de esta semana el subsecretario del Interior Manuel Monsalve. Después de una serie de otras declaraciones que iremos comentando más adelante, pero se instaló el tema de que el Partido Comunista consistentemente ha dicho que hay que estar con un pie en la calle y un pie en la moneda, como lo dijo en los tiempos de Bachelet, y que cuando la correlación de fuerzas en el interior de los órganos democráticos establecidos, como el Congreso, ¿cierto?, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, cambian y se hacen desfavorables, bueno, entonces enfrentémoslo con presión social. Pero esto no es la primera vez que pasa en la historia. Hemos tenido casos no solamente del Partido Comunista, sino que de otros tipos de presión social a lo largo de la historia. ¿Cómo lo ve Alejandro Francisco? Yo creo que son cosas distintas. Primero el Partido Comunista y después lo que ha pasado en la historia. Si uno mira el Partido Comunista cuando estaba en el gobierno, por ejemplo, antes de 1973, tanto en la administración del presidente Gabriel González Videla como del presidente Salvador Allende, se dieron las dos cosas. Es decir, por una parte, el Partido Comunista estuvo en la moneda, fue parte del gobierno respectivo entre el 46 y el 48, y entre el 70 y el 73, pero paralelamente fue un partido siempre movilizado. O sea, no fue un partido que por estar en la moneda dejaba de tener sus gremios, sus sindicatos, su Central Única de Trabajadores. Esto vale para el segundo gobierno, pues la Central Única de Trabajadores se creó en el 53, sus federaciones de estudiantes, la FECH, por ejemplo, presidida por un comunista entre el 70 y el 73, la Pasionaria, Alejandro Rojas, etcétera. Entonces, yo creo que lo primero es entender, esta es una tradición que está en el corazón del Partido Comunista, porque es un partido que se entiende a sí mismo como un partido popular, que entiende el secretario general del Partido Comunista, Luis Corbalán, decía habitualmente frases del siguiente tenor:
todo lo deciden las masas, esto lo haremos con las masas. Entonces, tiene una lógica que va en esa dirección. Y yo creo que es importante entender la cultura comunista para comprender lo que está diciendo el senador Daniel Núñez. Esa sería la primera reflexión. Lo que ocurre es que el cambio grande se ha dado en el gobierno, porque si tú miras, el gobierno del presidente Allende fue un gobierno movilizado. O sea, cuando el presidente Allende, por ejemplo, dio su primer discurso al Congreso Pleno el 21 de mayo de 1971, hizo un expreso llamado al Congreso Nacional a sumarse, a adherir a los cambios que estaba reclamando Chile a través del programa de la Unidad Popular. Obviamente el Congreso tiene una función distinta que el presidente de la República. Uno es elegido, pero los otros también son elegidos. Y así como el gobierno es elegido para gobernar, el Congreso es elegido para distintas cosas. Los parlamentarios de gobierno para apoyar al gobierno, los de oposición para fiscalizar, para hacer oposición. Lo cual no significa que no puedan llegar a acuerdos, votar ciertas cosas en conjunto, la nacionalización del cobre en julio del 71 y otras más. ¿Qué ocurre con esto? Que la etapa de hipermovilización que se vivió entre el año 70 y el 73 no se está viviendo ahora, y el gobierno prefiere desmarcarse de las declaraciones del senador Núñez. Quiero referirme para terminar a la última parte de la declaración y podemos abordarlo después, pero él dice que en el Senado se ha producido un quiebre brutal. Lo que se ha producido en el Senado es algo que tú mencionaste. Se ha producido un cambio en la correlación de fuerza. O sea, lo que había era un 25-25 y hoy día hay un 27 de oposición y 23 de gobierno. Pero la pérdida de mayorías o la suma de mayoría se da por dos razones históricamente. Se da porque hay senadores o diputados en las cámaras que abandonan la coalición de gobierno o que se suman a la coalición de gobierno, o sea, es capaz de cambiar la correlación de fuerza, o porque hay elecciones intermedias que producen el cambio. Claro. Por ejemplo, el gobierno de Frei Montalva le fue muy bien el 65, subió la democracia cristiana, le fue más mal el 69, bajó respecto del 65, hay un cambio. El 61, un grupo de personas abandona la democracia cristiana, forma la izquierda cristiana, se suma a la unidad popular. En el gobierno de la presidenta Bachelet, todos recordamos los parlamentarios de Chile Primero, claro, o el colorín Adolfo Saldívar, exacto, que se van de la democracia cristiana y se van hacia la oposición. Entonces, esto pasa históricamente, pero eso no es un quiebre brutal, es una toma de posiciones. Ahora, lo que se puede hacer eventualmente es modificar las leyes que digan que el parlamentario que abandona el partido pierde el escaño, que el parlamentario... Pero eso con leyes nuevas. Respecto de la actualidad, los parlamentarios son soberanos en el ejercicio de sus cargos. Bueno, usted comentaba esto hay que entender la cultura comunista, hay que entender, digamos, de alguna manera los principios, los ideales, las ideas rectoras que guían el actuar comunista para entender por qué pone este acento, por qué, digamos, subraya este asunto. Y es importante que profundicemos un poquito en eso y también cómo eso se ha visto reflejado en algunos casos específicos a lo largo de la historia. Efectivamente, si tú miras, por ejemplo, veamos un ejemplo primero, antes del 73, después podemos ver después. Antes del 73 había una democracia chilena que se expresaba electoralmente. Y eso significó que se incrementó el cuerpo electoral, se sumaron las mujeres en 1948 con ciudadanía plena, votaron el 52% por presidente de la República. Eso implicaba no solo la elección del presidente de la República, de Senado y Cámara de Diputados, permitía el cambio en las mayorías y minorías, de manera que los partidos mayoritarios, el conservador, el liberal y el radical de los años 30 no existían en el año 70, permitía que partidos no existentes en 1932, el socialista y el demócrata cristiano, crecieran y se desarrollaran en los años 50 y 60, por ejemplo, e incluso un demócrata cristiano le traspasara el mando a un socialista, Frei Allende en 1970. Es decir, había una democracia electoral, política,
bastante afianzada, con libertad de prensa, con medios de gobierno y de oposición, o sea, todas las cosas. Pero paralelamente había movimientos sociales, organizaciones que tenían una segunda derivada de la democracia, que era la representación de los cuerpos intermedios, sean estos politizados o no. La CUT, que surgió en 1953, aspiraba al cambio radical del orden social existente, o sea, a la sociedad de clases, a la sociedad burguesa, por una sociedad proletaria distinta. Ahora bien, si tú miras, por ejemplo, el gobierno de Ibáñez primero hasta el 58, de Jorge Alessandri hasta el 64 y luego de Frey, la CUT fue un decidido opositor contra esos tres gobiernos, en general bajo el liderazgo de Clotario Blest en la primera etapa, y luego con una mayor incidencia de los partidos, fundamentalmente el Partido Comunista y el Socialista, pero también el Partido Demócrata Cristiano. Si vamos al gobierno de la Unidad Popular, cambia la situación, porque el gobierno se hace aliado de la CUT. Es decir, son socios, firman convenios o pactos, e incluso miembros de la CUT son llamados a los ministerios. El caso de Hernán del Canto y después de Luis Figueroa, ministro, junto con Sergio Vittar en el gabinete del 73, en el que tuvo el conflicto del teniente. Lo que te quiero decir es que la CUT adopta una posición política, pero dentro de esta idea de representar a los trabajadores, entendido los trabajadores con el concepto de clase de trabajadores, no con otra categoría. De manera que hay una doble explicación de la democracia. Esto, por si acaso, existe en interpretación o teoría de la historia. O sea, cuando tú analizas la democracia, tú dices, oye, se produjo una creciente democratización en Chile en el siglo XIX, que es la tesis de Samuel Valenzuela, democratización vía reforma. Pero hay otros autores que dicen, no, pues ahí no había democracia porque la movilización popular era muy poca y había solo representación para aquellos sectores económicamente altos, letrados y de otro tipo. Entonces, esta discusión está presente, y al menos estos elementos me parece que sirven para introducir el proceso previo a 1973. Pero solo dejo anotar una cosa. Sí tiene un elemento de politización. O sea, la CUT es anti-Frey, no es anti-Allende. Tiene una posición definida al respecto. Vamos a seguir conversando de otros ejemplos luego del 73 y también profundizando un poquito las teorías que se dan para explicar lo que pasó, cómo lo ven unos, cómo lo ven otros, cómo lo ve usted que nos está escuchando en la radio, en la 92.1 en Santiago, y también en nuestras redes sociales y en YouTube. Como siempre lo hemos hecho toda esta semana, le invitamos a todos nuestros amigos que nos están viendo en YouTube a que también nos pongan me gusta en esa red social para que llegue a más personas nuestro programa. Vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos aquí en Nuevas Voces en este Jueves de Historia. Eso en Nuevas Voces, conversando con el profesor Alejandro San Francisco en este nuevo Jueves de Historia, pero antes vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen al cuidado del medio ambiente y al de tu bolsillo. En Enel te animamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl. Y AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. Estábamos conversando sobre esta presión social que decía el senador Núñez que debía liderar el gobierno para poder enfrentar este quiebre brutal que se había constatado en el Senado luego que perdieran la testera por parte de el oficialismo, y cómo estos movimientos sociales habían tenido una acción bastante relevante a lo largo de la historia. Habíamos comentado algunos de los antecedentes pre-73, pero después del 73 o peri-73 fueron muy relevantes también. Así es. Mire, aquí lo clave después del 73 es que se produce un doble proceso de desmovilización. Por una parte hay una desmovilización social por la obvia vigencia de un gobierno autoritario o una dictadura, y en segundo lugar se suspende la actividad política. No hay Congreso Nacional, no hay partidos políticos. Pero a partir de 1983 la situación cambia. Desde el punto de vista
del gobierno por el ministerio de Sergio Onofre Jarpa, de agosto de 1983. Pero desde el punto de vista de la oposición, por dos razones. En primer lugar, por la conformación de la Alianza Democrática, que une a la Democracia Cristiana, al Partido Socialista, al Partido Radical y a otros, que va a ser como un preludio de la futura concertación de partidos por la democracia, y por otro lado por las protestas nacionales. Ese año van a llamarse a diversas jornadas de protesta nacional que se van a extender más o menos hasta 1986. Y ahí tú ves también dos focos o dos formas de ver la realidad. Pues si bien la Alianza Democrática valora la existencia de protestas contra Pinochet, para democratizar, para acelerar la transición, para eventualmente cambiar el gobierno, las protestas de alguna manera se van a convertir en lugares sobre todo capturados por la extrema izquierda, por el movimiento democrático popular, con alta presencia del Partido Comunista, y los hechos de violencia y las muertes que se producen en las protestas comienzan a preocupar agudamente a los dirigentes de la Alianza Democrática. Así se lo manifiestan, por ejemplo, en las primeras reuniones al ministro Sergio Onofre Jarpa. Y después se produce una división de aguas, o sea, mientras la izquierda del PC y otros apuesta por estas movilizaciones, la Alianza Democrática apuesta, por el contrario, por lo que se llamaría la vía institucional. Desde el 84, Patricio Aylwin dice que hay que aceptar como un hecho la constitución de Pinochet, y luego sabemos que cuando fracasa el Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia, desde el punto de vista de lo que pretendía en términos prácticos, finalmente la concertación se organiza para derrotar a Pinochet con el no, concertación de partidos por el no, y luego concertación de partidos por la democracia para ganar las elecciones del 89 y gobernar con Patricio Aylwin, pero que no va a ser solo eso, sino que van a ser 20 años de gobierno. Pero si ustedes fijan, nuevamente hay movilización social por una parte y por otro lado la actividad política partidista institucional. Ahora, esa movilización social del Partido Comunista en esa época, sobre todo, bueno, además fue movilización política armada, digamos, o sea, tenían un brazo armado, una parte. Esa no es movilización social, esa es la otra área. Que era otra área, digamos, y que era adicional, y el PC se demoró harto en sumarse, digamos, al tema electoral. Durante mucho tiempo estuvo apuntando con el dedo diciendo que en realidad esto era hacer el juego, digamos, del gobierno militar. Tiene razón, eso tiene una explicación distinta. El año 80 el Partido Comunista y en boca de Luis Corbalán toma la decisión de todas las formas de lucha contra la dictadura. Eso es coetáneo al plebiscito de la aprobación de la nueva Constitución, la Constitución de 1980. Esto va a significar lucha de masa, protesta social, pero también el uso de las armas, y para eso se va a organizar el Frente Manuel Rodríguez, que tuvo preparación militar fundamentalmente en Cuba, y algunos de cuyos miembros incluso participaron en las guerras centroamericanas y finalmente volvieron. Algunos de ellos obviamente estuvieron en las protestas, en lo que llamaríamos movilización de masa. Pero lo que tú mencionas, que es la lucha armada propiamente tal, se da en otro plano. Esa no es movilización de masa, eso es derechamente actividad insurgente o terrorista o de otro tipo. Y por ejemplo, se incluye el año decisivo de 1986, que está el intento de asesinato del general Pinochet, que finalmente es fallido respecto al general Pinochet, pero termina matando a 5 escoltas. El Partido Comunista no estaba convencido en sumarse a la inscripción en los registros electorales porque creía que Pinochet se iba a robar el plebiscito del año 88, y solo en la última etapa decide hacerlo, pero en la práctica se queda fuera de la fiesta. O sea, obviamente celebran la derrota de Pinochet, pero cuando se produce el triunfo de Patricio Aylwin y el inicio del gobierno de Patricio Aylwin, uno ve una concertación muy bien asentada, con una sólida mayoría,
una centroderecha bastante más grande de lo que se esperaba, porque el general Pinochet no tenía 10, 12%, 15% de apoyo popular, sino que obtuvo el 44% en el plebiscito de 1988. Mucho más que lo que había tenido en las últimas elecciones parlamentarias. Así es, por el doble. La derecha. La derecha. Y por último, pasa una cosa adicional, que el año 90, lejos de revertirse la Constitución de 1980, se fortalece a través de un acuerdo plebiscitario el año 89 en julio, y lejos de cambiarse el sistema socioeconómico, el modelo de desarrollo que tenía Chile, se perfecciona y continúa en los años siguientes con reformas ciertamente en el área tributaria o en el área laboral y en otras dimensiones, pero sin cambiar las bases del sistema, que son, qué sé yo, la propiedad privada sobre los medios de producción, la libre iniciativa en el campo económico, la apertura al comercio internacional, la existencia de equilibrios macroeconómicos y todas aquellas fórmulas que constituyen las bases de una economía de libre mercado. Ahora, estando absolutamente de acuerdo en que no es lo mismo la movilización social que esta actividad insurgente, bueno, de alguna manera riman y sobre todo hacen recordar que, bueno, hace poco vivimos una verdadera revolución, digamos, o intento de revolución, el 2019, cuando se trató de sinonimizar, ¿cierto?, los movimientos sociales con la quema del metro, la quema de los colegios, la quema de los hospitales, la quema de las iglesias, que fue el 18 de octubre de 2019. Entonces, muchas personas leyeron, y de hecho Chile Vamos lo dijo así deliberadamente, que el llamado que estaba haciendo el Partido Comunista a través de sus senadores, el senador Núñez, era actos violentos, activos, deliberados, como lo que vimos el 18 de octubre. Yo tengo una prevención que creo que es necesario hacer. No es bueno hacerlos sinónimos, primero porque no son sinónimos, y segundo porque la movilización social o el derecho a protesta es perfectamente legítimo en democracia. No lo es quemar iglesias, no lo es destruir bienes públicos o privados, no lo es realizar atentados terroristas o armados contra personas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es bueno hacer la distinción. En cambio, movilizarse por una causa, qué sé yo, por la educación, por el derecho a la vida que está por nacer, por el respeto a las tradiciones en el campo, como hubo para la Convención Constituyente, ¿cómo no va a ser legítimo eso? Si esas son expresiones ciudadanas. Siendo distintas y sabiendo que son distintas, la pregunta que se hace el ciudadano de a pie es, bueno, ¿por qué cada vez que hay movilizaciones del campo, de las campañas pro vida, nunca terminan en desmane? Y habitualmente, sino en todas las manifestaciones de izquierda, incluso cuando hacen conmemoraciones no sé, del 11 de septiembre, cuando hacen romería, todo termina siempre con violencia, con bombas molotov, con piedrazos a los carabineros, con destrucción del mobiliario público. Claro, entonces, ahí, pucha, es un poquito más difícil diferenciarlo. Efectivamente, y ahí lo clave es tener claramente distinguido lo que es la movilización propiamente tal, pacífica, legítima, de lo que es la destrucción y la violencia. Pero donde se produce el problema y que hay que resolver es en lo siguiente, Jorge. Si es que efectivamente se va a ejercer una presión, porque ha habido un quiebre brutal en el Congreso, ¿qué tipo de presión se va a hacer? O sea, ¿se va a ir a amenazar a los senadores? ¿Se va a ir a advertir que si hacen A les harán B? ¿Se va a ir a rodear el Congreso como se amenazó en algún minuto rodear la convención? Por parte del Partido Comunista. Claro, ¿cuál es el sentido que tiene esa frase? Y segundo, que es una cuestión que es muy de fondo, la vida política, la vida judicial, la vida pública es muy difícil, de manera que requiere un particular carácter y capacidad de los sectores dirigentes. En este sentido, los parlamentarios tienen que tener carácter para votar en conciencia por aquello que consideren mejor para el país, no por una presión ciudadana legítima, repito, van a dar vuelta un voto porque así conviene. Yo creo que tampoco tienen que hacerlo por populismo, porque eso le hace subir 2 puntos en la encuesta o lo que sea. En este sentido,
es un buen momento no solo para pensar esas declaraciones puntuales, sino la necesidad de fortalecer las instituciones. El parlamentarismo de facto en su minuto le hizo mucho daño a Chile. Rodear la convención tiene un sentido que desnaturaliza las instituciones. Me parece que hacer una movilización contra el Senado claramente puede también tener el mismo efecto. Claro, ahí viene la diferencia, ¿cierto? Que, por ejemplo, la propia ministra del Interior trató de establecer y decir que ella interpretaba que a lo que se refería el senador Núñez era más bien una expresión libre de las posiciones que tienen todas las personas, así como lo hacen los empresarios, dijo ella, cuando emiten una opinión y dicen que no es el momento de subir impuestos, no es el momento de hacer una reforma tributaria o una reforma laboral, ¿cierto? Y por lo tanto ellos también están manifestando su posición. Pero hay otros que sostienen que no es lo mismo la expresión democrática, válida, de los puntos de vista, incluso a través de manifestaciones públicas no violentas, que la presión ciudadana, que es distinto, porque, insisto, el 19 de octubre fue con la pistola arriba de la mesa, ¿eh? No olvidemos que fue la propia presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, que en la cara del día que estaban firmando el 11 de noviembre, o el 15 de noviembre, cuando estaban firmando el documento, y después en las primeras entrevistas siempre dijo que esto fue contra su voluntad, que ella no quería una nueva constitución y que era la única salida que veía posible, pero fue por la violencia desatada cuando el Chile se estaba quemando por los cuatro costados. Podrían no haber firmado si fue contra su voluntad. Correcto, pero hacia el tema que yo le comento de la diferencia entre la presión social... Sí, porque, perdón, lo anterior tiene que ver con el carácter, lo que ya habíamos hablado antes. No, yo supongo que la ministra del Interior no cree lo que está diciendo. O sea, si ella cree que es lo mismo una declaración de soy partidario de subir impuestos, soy contrario a subir impuestos, a decir que vamos a tener que usar la presión social porque se ha producido un quiebre brutal en el Congreso... Vale, es una libre expresión de ideas de la ministra, como fue libre la expresión de ideas del senador, pero si se ha comentado durante toda la semana es porque no solo es una expresión de libertad, es por la eventual gravedad que pueden tener los sucesos que emanen de ahí. Ahora, otra de las cosas que también hay algunos que han querido comentar es que aparentemente estaríamos viendo, luego de que ha asumido el poder el gobierno del presidente Gabriel Boric, es una especie de desmovilización de las organizaciones civiles o de las organizaciones sociales, como también se vio a principios de los 90. Cuando ganó la Concertación hubo una desmovilización importante y ahora estaríamos frente a aquello y el día de mañana, si cambia el signo del gobierno, podría haber un resurgimiento de aquello. Aquí hay dos cosas que son muy relevantes. Es evidente que en 1990 es tal el triunfo del presidente Patricio Aylwin y de la Concertación de Partidos por la Democracia que efectivamente se entiende que ahí está la representación social y se produce una rápida desmovilización de los grupos que tendían a expresar en la calle o a través de las protestas o por otras vías sus planteamientos. Esto se debe a dos cosas: a la identificación de ellos con la autoridad. Recuerda que el Colegio de Profesores, la CUT, eran dirigidos por demócratas cristianos. Las federaciones de estudiantes. Pero también las federaciones de estudiantes de las universidades. Pero a ello se suma una segunda cosa, que es el talento político del primer gobierno de la Concertación, de incorporar a estos sectores en distintas comisiones, en la Comisión de Modernización de la Educación, en la discusión de las reformas laborales. Pues tú podrías decir, oye, pero ¿cómo se discutieron las reformas laborales? Bueno, estuvo el ministro respectivo, estuvo el presidente de los empresarios, estuvo el presidente de la CUT en esas negociaciones. Entonces yo creo que ahí hay una cosa que hay que tener en la cabeza. Pero efectivamente la década del 90 fue una década de desmovilización. Y solo hacia el final, hacia el año 97, 98, comienza a producirse un cambio, precisamente con las elecciones en la FECH, que eligen dirigentes comunistas, también en la FEUC hay un vicepresidente comunista, y se empieza a notar un cierto descontento respecto de lo que ha sido la democracia chilena en sus primeros 8 años, como se muestra en distintos informes, libros, publicaciones, elecciones. La parlamentaria del 97 fue la que tuvo más abstenciones desde el regreso a la democracia. Entonces empieza a cambiar un poco la cosa. Yo diría que solo se revierte
a partir del 2006 del movimiento de los pingüinos y sobre todo del movimiento estudiantil universitario del 2011, que cambia el modo de hacer política en Chile en términos de movilización. Pero es evidente que hoy las federaciones de estudiantes no tienen el vigor que tenían en el 2011, eso es lo primero. Lo mismo pasa respecto a otro tipo de organizaciones, pero en segundo lugar, efectivamente, la izquierda, cuando tiene el dominio sobre esa federación de estudiantes, es mucho más activa contra gobiernos de derecha que contra gobiernos de izquierda, como los de Michelle Bachelet o los de Gabriel Boric. Exacto, cosa que sí pasó el 2011, cuando estaba Piñera en el poder, y no pasó el 2006 cuando estaba Bachelet. Así es, y en el caso del 2011 son de gran permanencia en el tiempo, casi 6 meses, y en el caso del 2019 son de extrema violencia, no contra el gobierno del presidente Piñera, sino contra la República, contra el Estado. Vamos a seguir conversando con el profesor Alejandro Sanfrancisco. Saludamos a todos los que nos escriben en YouTube, a Andrea Fernández, a David, a Héctor, a José Luis González, Isabel Bustamante, a todos los que nos están comentando, ¿cierto?, esta interesante conversación en este Jueves de Historia. Vamos a nuestra última pausa y ya volvemos. Quédese ahí. Son Nuevas Voces, conversando con el profesor Alejandro Sanfrancisco en este Jueves de Historia. Y estábamos comentando las distintas declaraciones que han habido a propósito de esta declaración de intenciones del senador Núñez, y hubo un diputado de Renovación Nacional que sostuvo que el Partido Comunista debe salir del gobierno si quiere credibilidad. Frente a eso, rápidamente le contestó el timonel comunista, Lautaro Carmona, quien sostuvo que le parecía gravísimo y dijo: si no fuera porque existió una ley maldita que puso a los comunistas en Pisagua, me parecería casi una ironía cómica. No sé a qué ley maldita se refería exactamente, si era ley de aborto o otra ley. Yo creo que ninguna de las dos cosas está pegándole al clavo en el centro. Porque, ¿cómo lo ve? Primero, lo que está diciendo el diputado de que si el Partido Comunista quiere credibilidad tiene que salir del gobierno. No, el gobierno. Si el gobierno quiere credibilidad, el Partido Comunista debe salir. Pero si el gobierno piensa, lo ha dicho el presidente Boric en muchas ocasiones, que el Partido Comunista tiene una trayectoria democrática impecable y que está muy bien en el gobierno. O sea, claro. De hecho, lo dijo cuando criticó a los anticomunistas que critican al PC, lo dijo el presidente. El gobierno está convencido que el Partido Comunista es un activo de su gobierno, está contento, cree que es un aporte. Hicieron las primarias conjuntas en julio de 2021, entonces no veo razón para que el gobierno esté buscando una credibilidad respecto de los opositores. En segundo lugar, lo que está diciendo el presidente del Partido Comunista busca una realidad que tiene un elemento afín, que haber llegado junto al gobierno y dejar el gobierno, pero luego perseguirlo y aprobar una ley de proscripción del Partido Comunista. Lo que ha dicho el diputado... ¿Qué pasó en los tiempos de González Videla? El tiempo de González Videla. No está diciendo que se pase a proscribir al Partido Comunista, ni mucho menos. Está dando una opinión política. Como diría la ministra Tobá, es como decir, oye, subamos o bajemos los impuestos. No tienen más que eso, o estarían en el mismo nivel que las declaraciones del senador Núñez. Yo creo que no hay que exagerar las reacciones en esto. Yo creo que este gobierno tiene dos soportes fundamentales, que son el Frente Amplio y el Partido Comunista. Tiene además el apoyo del socialismo democrático, que ha sido relevante en algunos momentos, particularmente después de la elección de la primera vuelta y ciertamente en estos 2 años de administración. Entonces, pretender que salga del gobierno me parece que es un exceso respecto del Partido Comunista, que está muy identificado con la administración del presidente Gabriel Boric. A veces es un dolor de cabeza porque hay algunos dirigentes comunistas que exageran su punto de vista o son más extremos, pero está dentro de la línea del gobierno. Bueno, lamentablemente se nos está yendo el programa, pero hay un par de cosas que no podemos dejar de hacer. El comentario de libros, como siempre, pero antes de eso supimos del sensible fallecimiento del ex senador Francisco Prat Alemparte. Queríamos hacer una breve reflexión a propósito de su figura. Sí, yo anoche me llegó la noticia, me la envió mi amigo Enrique Gandásegui, que había muerto el senador Francisco Prat, a quien tuve el gusto de conocer hace 30 años exactamente. Lo conocí en mayo de 1994,
Era realmente una persona muy notable, un caballero a la antigua, una persona muy, muy noble. Era senador de Renovación Nacional en esos tiempos, y por la 9ª región. Fue reelegido el 93 y terminó su periodo del 2001 y nunca más estuvo en la primera línea de la política. Era un agricultor, hijo de Jorge Prat Echaurren, ese gran dirigente nacionalista de mediados de siglo, portaliano. Fundador de Estanquero. Fundador de Estanquero y precandidato presidencial en 1964 y por ende descendiente de Arturo Prat Chacón, el héroe del 21 de mayo en Iquique. Yo no, gracias por acordarme, Jorge, no quería dejar pasar este programa sin recordar a la figura de Jorge Prat, que se fue tempranamente, pues estaba afectado de una enfermedad, murió a los 75 años. Yo no sabría decirte cuándo lo vi por última vez, pero puede haber sido en enero, en diciembre quizá, y estaba bastante bien, pero un recuerdo para Paco Prat. Y bueno, nos quedan unos últimos minutos y queremos ir a la recomendación de libros. Don Alejandro San Francisco, ¿qué nos trae para recomendar hoy? Tú lo dijiste, estamos en una fecha especial, son los días en que la Iglesia Católica y otras confesiones recuerdan la muerte y resurrección de Cristo. Entonces yo traje este libro de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Algunos dirán, ese libro se ve más chico que el que yo conozco. Fue lo que le comenté cuando me lo de Nazaret. Pero es que efectivamente esto es una parte de los grandes libros que publicó el Papa Benedicto XVI, y este dice, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección. Entonces es un libro publicado por Ediciones de Encuentro que prácticamente está hecho para estos días, o sea, para la persona que quiera entender el Domingo de Ramos desde una perspectiva histórica, que quiera entender la muerte de Jesús y la resurrección. Este es un libro teológico, histórico, muy bien pensado, y no sé si puedes leer la parte de atrás que escribió Benedicto XVI. Dice, en el gesto de las manos que bendicen se expresa la relación duradera de Jesús con sus discípulos, con el mundo. En su ascensión, Él viene para elevarnos por encima de nosotros mismos y abrir el mundo a Dios. Por eso, los discípulos pudieron alegrarse cuando volvieron de Betania a casa. Por la fe, sabemos que Jesús, al bendecir, tiene sus manos extendidas sobre nosotros. Esta es la razón permanente de la alegría cristiana, decía el entonces Joseph Ratzinger y posterior Benedicto XVI. Claro, un libro muy, muy bonito, muy notable, de días que son a la vez tristes por el Viernes Santo y muy alegres por el domingo de resurrección. Entonces, cada uno obviamente vive estos días de acuerdo a sus propias convicciones, a sus pensamientos, a su formación, pero para los cristianos son días de oración. Para el resto, para muchos pueden ser días de reflexión, y para otros, al menos, respeto por quien murió hace poco más, o hace casi 2000 años. Bueno, una cosa que es muy, muy interesante de esto es también el relato histórico de la figura histórica de Jesucristo, que es realmente extraordinario. Efectivamente. Que está en las fuentes romanas, no solo en la fuente bíblica. Yo creo que eso es lo más extraordinario que hay que, de alguna manera, resaltar, porque hay muchas personas que se han alejado de la fe o han recibido una formación quizás no tan doctrinaria, y cosas tan sencillas como decir, oye, fue una persona real, de carne y hueso, ya hay todo tipo de documentos que ratifican y certifican que fue así. Uno dice, chuta, verdad, esto mira, no es una alegoría, esto de verdad pasó, es la historia. Y qué mejor que en un jueves de historia de hablar de uno de los personajes históricos, sino el más importante que ha pasado por la tierra. Al menos el que parte la historia en dos. Antes de Cristo, después de Cristo. Alejandro San Francisco, ha sido un verdadero gusto compartir con usted este jueves de historia. Doctor, lamentablemente el programa ha llegado a su fin. Como saben, mañana Viernes Santo no tenemos programa, volvemos el día lunes. Vuelve, hasta donde entiendo, su conductor oficial de Nuevas Voces, Tomás Bengolea, y nosotros nos reencontraremos en esa nueva oportunidad. Que tengan una santa Semana Santa y nos veremos el lunes. Quédese porque ya viene Deporte en Agricultura. Nos vemos. Chao, chao.